Hay algunos temas cristianos que son más populares que otros. Por ejemplo, a muchos les gusta escuchar hablar acerca del amor de Dios y de sus promesas. Pero cuando hablamos sobre pecado y el juicio de Dios sobre él, muchos oídos se desaniman e incluso se cierran. Hoy vamos a hablar de uno de esos temas no muy populares, pero fundamentales para nuestra clara y correcta visión bíblica de Dios. Hoy hablaré sobre la ira de Dios. La ira de Dios es un tema desconcertante que a muchos les resulta tanto intolerante como intolerable. Si tú eres uno de ellos, te pido que no detengas este video ahora y que me des la oportunidad de hablarte sobre esto. Escucha el mensaje completo. Quizá hoy es el día en el que Dios te conceda comprender este atributo tan especial de su persona y esencial para quien es Él, para nosotros. Muchos nos hemos preguntado alguna vez por qué Dios manda a los israelitas a destruir a los cananeos, o cómo puede ser justo el infierno, o por qué en las historias del Viejo Testamento Dios siempre parece estar enojado todo el tiempo. Y es así como comenzamos a transitar un peligroso camino de idolatría que se inicia cuando aislamos la ira de Dios del resto de sus atributos, como la santidad, la justicia y la fidelidad de Dios. Sigue cuando nos sentimos amenazados y llenos de miedo, tanto que es un miedo que rechazamos. Luego nos hacemos jueces de Dios y de su carácter. ¿Te das cuenta? Y eso llega a un punto culminante, que es cuando creamos y armamos un Dios a nuestra imagen, conveniencia y comodidad intelectual y moral, pero un Dios falso al final de cuentas. Si logramos comprender que Dios ama todo lo que es bueno y recto, todo lo que se ajusta a su perfección de carácter moral, entonces no nos debería sorprender que odie todo lo que se opone a ello. Y eso es el fundamento para la ira de Dios, la respuesta santa, divina y justificada de Dios a la pecaminosidad del hombre. Veamos tres verdades bíblicas sobre la ira de Dios, la cual, por cierto, no se parece a la ira humana. Primera, la ira de Dios es justa y es consistente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dos, la ira de Dios es el amor en acción contra el pecado y es para ser temida. Verdad número tres, la ira de Dios está satisfecha en Cristo. Vamos a hablar brevemente sobre cada uno de estos puntos. Verdad número uno, verdad bíblica número uno sobre la ira de Dios. La ira de Dios es justa y es consistente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es común que muchos piensen en el Dios del Antiguo Testamento como un Dios malvado, estricto e incluso irritable, y en el Dios del Nuevo Testamento como amable, paciente y amoroso. Pero la verdad es que ninguna de estas descripciones representan lo que las escrituras nos enseñan sobre la persona de Dios. Encontramos muchísimas temerosas descripciones sobre la ira de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En cada caso, la ira de Dios está en proporción a la desobediencia humana. Veamos algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Les leo. Jeremías 30:23. He aquí, la tempestad del Señor con furor ha salido. Una tempestad devastadora descargará sobre la cabeza de los malvados. En Nahum 1, versículo 2, dice, Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios
y guarda rencor a sus enemigos. Proverbios 24:12 dice, si dices, mira, no sabíamos esto, no lo tiene en cuenta el que sondea los corazones, no lo sabe el que guarda tu alma, no dará a cada hombre según su obra. Vamos a ver ahora citas en el Nuevo Testamento. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Romanos 2:5 dice, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 12:19 dice, amados, no se vengan ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En Apocalipsis 19:15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Un autor, J.J. Parker, lo resume de esta manera. La ira de Dios en la Biblia nunca es la cosa caprichosa, indulgente, irritable, moralmente innoble que la ira humana es tan a menudo. Es en cambio una correcta y necesaria reacción de indignación ante el mal moral objetivo. Esa es la primera verdad con respecto a la ira de Dios. Segunda verdad bíblica sobre la ira de Dios. La ira de Dios es el amor en acción contra el pecado y es para ser temida. Entre otras cosas, Dios es amor, Dios es santo y Dios es justo. Y Él no deja de ser una cosa para hacer la otra. Además, dice la Escritura, que Él hace todas las cosas para su gloria. Entonces, Dios gobierna el mundo de manera que traiga a sí mismo la máxima gloria, resplandor. Esto significa que Dios tiene que actuar con justicia y juzgar aquello que se opone a su santidad, es decir, el pecado, respondiendo con indignación, es decir, ira. De lo contrario, Dios no sería Dios. El amor de Dios por su gloria motiva su ira contra el pecado. Ahora, de acuerdo con la palabra de Dios, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, es decir, estamos privados y separados de estar en la presencia de un Dios que es santo. La ira de Dios es para ser temida, porque según Romanos 3:23, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. La ira de Dios es para ser temida porque separados de Cristo somos pecadores condenados justamente, de acuerdo con lo que dice Romanos 5:1. La ira de Dios es para ser temida porque Él es lo suficientemente poderoso como para cumplir lo que promete, de acuerdo con lo que nos dice el profeta Jeremías en el capítulo 32, versículo 17. La ira de Dios es para ser temida, porque Dios promete castigo eterno a todos los que están separados de Cristo, de acuerdo con lo que dice Mateo 25, versículo 46. Es cierto que el amor de Dios por su propia gloria es para muchos la más dura realidad y no son ciertamente buenas noticias para los pecadores. Después de todo, de acuerdo con lo que dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y esto nos lleva a la tercera verdad bíblica sobre la ira de Dios. La ira de Dios está satisfecha en Cristo. Y esta es la mejor noticia de todas. Cristo Jesús vino al mundo
para salvar a los pecadores. Juan 3:16, ese pasaje bíblico tan conocido, dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó y dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero el versículo 17, un poco menos conocido, nos amplía esta preciosa verdad y nos dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Gracias a Cristo, Dios puede acertadamente llamar a los pecadores como justos o justificados. Dios ha hecho lo que no podíamos hacer. Dios ha hecho lo que no merecíamos. Eso es misericordia y gracia. Y Dios es lento para la ira y abundante en misericordia, como dice muchas veces su palabra. Nosotros solo necesitamos poner nuestra confianza en la persona y la obra de Jesús en la cruz para ser salvos. ¿Salvos de qué? ¿Salvados de qué? Podrás preguntarte. Salvados de la justa ira de Dios contra el pecado, te respondo. Y es que Dios, en su infinito amor, es a la vez quien juzga y quien justifica al mismo tiempo a través de su Hijo Jesucristo. ¿Habías escuchado mejor noticia? Dios te ama. Todos somos pecadores. Yo lo soy. Tú también. Jesús pagó por ti y por mí toda la deuda de nuestro pecado. Con solo reconocer y confiar en lo que Dios y que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario, eres salvo de la ira de Dios. ¿Y tú? ¿Ya reconoces a Jesús como tu Salvador y el Señor de tu vida? Si no es así, ¿qué estás esperando?